intercambiando placeres de su cuerpo por un par de zapatos y hasta por un pomo de perfume. Las primeras benefician a las damas de compañía y lo segundo al extranjero. Se le llama dinero fácil, pero de fácil no tiene nada. Se goza de los placeres de la noche, pero también hay que tener en cuenta las desventajas de la disco es que todo está oscuro y te pueden vender pollo por pescado. Los inspectores de higiene y salud pública tienen que actuar rápido. Muy buenos días, tardes o noches a todos. Sean bienvenidos al canal. Nuevamente por acá por Varadero, ya despidiendo esta saga. Vamos a buscar la música, la fiesta, el ambiente ese que realmente le gusta ver a las personas. Se ven las calles como que vacías. Yo creo que los únicos que estamos caminando aquí somos nosotros. En breve les estaré mostrando dónde se reúnen y qué están haciendo las chicas de la noche en Varadero. Pero primero estaremos recorriendo las calles y visitando la buena música, la fiesta y el entretenimiento. Aún no llegan a ser las 9 de la noche y esto parece una ciudad fantasma. La verdad yo me esperaba un ambiente más alborotado, un ambiente más armónico, pero esto me ha decepcionado, la verdad. Este no es el Varadero que yo conocí hace un montón de años atrás. Esto ha cambiado y mucho, la verdad que sí. Nuestra última esperanza es que dentro de un par de horas las calles tomen vida, las personas salgan a la calle, se vea la verdadera armonía de Varadero, la fiesta, la música, la rumba. Por allá atrás vemos un barcito como un café, no sé, como con 2 o 3 mesitas, pero la verdad es que las calles se observan totalmente vacías. Vean esto. Increíble. Nadie por allá. Bueno, y entre tantas cosas, algo verdaderamente positivo por acá es que aquí no quitan la electricidad. Aquí no se va la electricidad ni 20 minutos tan siquiera. Ya, en cualquier otra parte de Cuba se puede ir la corriente, pero aquí no la quitan. Bueno, pero nada, las razones son obvias. El por qué no quitan la corriente, porque quieren conservar a los pocos turistas que todavía existen acá. Una nota importante que les voy a decir, aquí hay 9.800 y pico de turistas en más de 52 hoteles. ¿Saben? Esa es la cantidad de extranjeros que hay aquí, como bien escucharon. Entonces hay que mantenerlos contentos. Eso es lo que hay. Allá vemos algo y vamos a llegarnos hasta ahí a investigar qué cosa es. Ustedes lo vean claro en el video. Este parque está extremadamente oscuro. Aquí no hay un bombillo, aquí no hay nada. Aunque ustedes lo vean clarito. Hemos visto varios lugares escondidos en parques y entre calles. Al parecer, este es uno de ellos. La diferencia que aquí hay un grupo de personas tomando y compartiendo. Los otros anteriores que vimos estaban completamente vacíos. Este sitio ofrece un ambiente tranquilo con música suave. Al parecer aquí se reúnen la gente del barrio. En comparación con lugares anteriores que hemos visitado y para cómo están los precios, no es un lugar tan caro. Me imagino que muchas personas madruguen aquí en este sitio. Y aquí el ambiente como que es entre cubanos, ¿sabes? Un ambiente relajado y no estamos para eso. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando y a lo lejos ya se comienzan a ver los primeros turistas de la noche. Vamos a acercarnos un poco más para ver a dónde se dirigen. Dada la escasez de turismo aquí en Varadero, cuando los taxistas ven un turista caminando acá, le caen en pandilla, familia. Todos los taxistas le paran a los extranjeros al lado y le ofrecen el servicio, lo cual está súper bien, lo veo súper bien de verdad, pero realmente eso lo da la escasez. Y saben, ellos como quiera que sea están dando vueltas, están gastando petróleo, que bien difícil y escaso está. Y eso es una de las cosas que está afectando como tal, ¿saben? También hay estos pequeños triciclos como el que vieron pasar ahora, que cobran 50 pesos de moneda nacional, 100 pesos de moneda nacional, dependiendo los tramos, las distancias, que es súper económico como tal eso.
Ahí les dejé una buena referencia de cómo moverse económicamente en Varadero. Esto en la noche puede alcanzar los 200 pesos en moneda nacional por persona, pero créanme que sigue siendo súper económico. Recientemente me comentaban unas amistades que los extranjeros prefieren caminar antes de que estar cogiendo el ciclobús, taxi y todas esas cosas, que por eso estos servicios se encuentran afectados. La verdad no sé si he visto algún que otro extranjero tomando taxis, pero realmente muchos dicen que no, porque ellos buscan ahí en Google Maps o si no vienen ya con la guía. Y como las distancias aquí generalmente en el mismo Varadero no son tan largas ni son tan complicadas y ellos lo que quieren es explorar libremente, pues se van caminando. Así que a diferencia de La Habana, eso es lo que sucede aquí también. Bueno, aunque en La Habana también esto está sucediendo y está afectando a los taxistas como tal. En Varadero no hay mucho que hacer. Las personas se sientan en las afueras de sus casas para ver a la gente pasar. Otros, en cambio, prefieren tener abiertos sus negocios 24 horas para ver si cae algún cliente y concretan alguna venta. Es difícil de verdad la situación aquí, fuera de los centros nocturnos y fuera de los hoteles, aunque estos últimamente también se encuentran vacíos. Y así luce el Floridita un fin de semana en la noche. Los pocos turistas que hay se pueden hasta contar con los dedos de la mano. En estos tiempos de escasez, muchos trabajadores estatales han pasado para el sector privado y muchos del sector privado han decidido cerrar sus negocios, o por lo menos parar por un tiempo hasta que las cosas mejoren. Es increíble que el polo turístico más grande de Cuba se encuentre en estas condiciones. Pero ¿qué ha sido realmente lo que nos ha hecho llegar hasta aquí? Varadero no queda exento de estas cosas. Las tiendas cierran a las 7 de la noche y muchas cierran incluso antes. Ahora nos dirigimos al Todo por Uno, vamos a ver si hacemos un poco de tiempo, vamos a ver qué nos encontramos por allá, porque ahora mismo las calles están vacías y como que estamos dando vueltas por gusto. Vamos a ver qué pasa, nada. Ahora les estaré mostrando cómo está eso por ahí. Bueno, como dicen las personas acá, vamos a ver qué queda del Todo por Uno. Lo que más me impacta no es encontrarme el lugar así de vacío, sino que antiguamente uno veía una que otra familia cubana acá, divirtiéndose, trayendo a sus hijos, jugando y despejando en sus tiempos libres. Ahora todo se ha puesto difícil. Las personas no solamente se limitan a salir por los altos precios de la comida, sino que también el transporte para llegar hasta aquí es un problema. Bueno, ya ustedes vieron en videos anteriores. ¡Wow! Así es como se alcanza a ver uno de los mejores sitios de entretenimiento que existían en la isla. Bien recuerdo en años anteriores como todos hablaban de los carritos locos y todos hablaban del Todo por Uno, con esa emoción y con ese brillo en los ojos que caracterizaban a las personas cuando se les hablaba o se les mencionaba este lugar tan emblemático de Varadero. Por allá vemos un grupo de personas, me imagino que están haciendo la fila para subirse a la montaña rusa. Como en todos los parques de diversiones, este servicio se adquiere con ticket, el cual se obtiene en la parte de adelante. Cuando fuimos, a pesar de que los trabajadores estaban ahí sin hacer nada y no había cumplido el horario establecido de cierre, nos dijeron que ya estaba cerrado y que no ofrecían más tickets. Quizás esta es una de las razones por las cuales este sitio se encuentra vacío. Pienso que es seguro montarse aquí, porque como ya les dije anteriormente, no se va la electricidad. Pero la pregunta es, ¿se atreverían ustedes a subirse aquí arriba en este aparato? Déjenmelo saber en los comentarios. Algo importante que deben de tener en cuenta si pasan por aquí es que hay una plaga de bichos. Estos insectos no son bichos de la luz, sino que son como una especie de hormigas voladoras o algo parecido. Andan justo en las paredes y cerca de los latones de basura. También volando por el aire se te pegan en la ropa y en el pelo. Créanme mi gente que pican durísimo la verdad, así que tengan sumo cuidado con esto. Los inspectores de higiene y salud pública tienen que actuar rápido y eliminar esta plaga porque esto es un sitio mayormente frecuentado por niños.
hemos llegado aquí, pero lamentablemente ya van a cerrar ya. Sé que esto antiguamente era 24 horas, pero ahora me imagino que por la ausencia de clientes, ¿saben? Aquí afuera se armaban incluso colas, cierran temprano. Apenas son las 10 de la noche y esta gente van a cerrar ya. Nada. Bueno, les doy esto a modo de información por si tienen en su mente venir aquí y los cojo un poco tarde, ya saben que ya esta gente antes de las 10 de la noche cierra. Saliendo de aquí nos damos cuenta que hemos perdido nuestro tiempo, pero es algo que jamás podremos recuperar. Igual había que esperar un rato a que la noche se pusiera más movida. En las calles se ve un poco más de movimiento de como lo habíamos dejado anteriormente. Todas estas personas se dirigen a un sitio específico y nosotros vamos a averiguar cuál es. En breve les estaré mostrando un lugar muy interesante, pero primero disfrutemos de una buena música. Bueno, nada familia, yo no he perdido la fe, pero no es fácil después de haber venido tan lejos y haber pasado tanto trabajo y esperar una noche así, una noche que parecía que prometía, encontrarnos con toda esta decepción. Les prometo que voy a hacer todo lo posible por encontrar un lugar más movido, con un ambiente más agradable, ¿sabes? Porque ver esto así de verdad que, como dicen, no, da grima, ¿sabes? Ahora vamos haciendo llegada a los Beatles, allá están justo en la esquina, entonces vamos a estarles mostrando qué hay por ahí. Bueno, la música como tal, pero vamos a ver qué tal está el ambiente. Where are the dancers tonight? And then I'll go by the name. Where are the dancers? Where are they? Some people walking around again tonight. Hey, what? Ya que disfrutamos de una buena música y dimos un pequeño recorrido, toca mostrarles dónde se reúnen las chicas de la noche. Y justo allá vamos. Ya se comienza a ver una que otra persona por la calle a medida que nos vamos acercando por allá a la calle 60. Acompáñenme a este video familia, dejen su like porque esto va a estar muy interesante. En Varadero existe una calle muy peculiar donde van extranjeros y cubanos a divertirse y buscar compañía. Aquí es donde se reúnen las chicas de la noche a realizar el oficio más antiguo del mundo. También se alcanzan a ver jineteros y pingueros. De eso estaremos hablando más adelante. Múltiples personas viajan kilómetros de distancia para poder llegar a este sitio, ya que aquí se encuentran las mejores oportunidades y los mejores precios. Las primeras benefician a las damas de compañía y los segundos al extranjero. A lo largo de esta calle se disfruta de una buena música en vivo, aunque cabe resaltar que en muchos establecimientos es música grabada y la ponen a todo volumen.
Quizás tratando de captar la atención de los clientes, lo que hacen es espantarlos. En este lugar, muchos cubanos han encontrado pareja y hoy por hoy se encuentran viviendo en otros países, pero no todos corren con la misma suerte. La necesidad y la escasez hace que miles de jóvenes se sumen a ejercer el oficio más antiguo, intercambiando placeres de su cuerpo por un par de zapatos y hasta por un pomo de perfume. Esto sin contar las malas experiencias y los múltiples desafíos que atraviesan estas personas para poder salir adelante y ayudar a sus familiares, los cuales la mayoría se encuentran en el interior de las provincias viviendo en pésimas condiciones. Se le llama dinero fácil, pero de fácil no tiene nada. Los precios oscilan de 30 a 100 dólares, aunque a veces esto varía dependiendo del entorno y de la persona. Definitivamente un sitio donde se disfruta de muy buena música, se baila, se goza de los placeres de la noche, pero también hay que tener en cuenta que está rodeado de alquileres y de hoteles, lo que facilita esta práctica en su totalidad. De sitios como estos, en múltiples ocasiones, es de donde nacen las parejas a conveniencia. Si no has visto el video, te lo voy a dejar al final y justo en la descripción. Bien sabemos que en el mundo entero el placer es un negocio, el cual se paga bien caro y se comercializa de diferentes formas, con diferentes fines, por supuesto. Al final de esta calle existe una discoteca donde también se brindan los mismos servicios, aunque quizás puede que el costo varíe. Todo va en dependencia y todo es relativo. Las desventajas de la disco es que todo está oscuro y te pueden vender pollo por pescado. Si no entiendes a lo que me refiero, déjamelo saber en los comentarios y te explico. Sí. Sí. Es la comida que más gusta. Sí, como no. Luego de caminar, de bailar y de disfrutar del espectáculo, decidimos sentarnos aquí momentáneamente para probar algo diferente. La buena música, el espectáculo, las chicas de la noche, la buena comida y bebida se encuentran justo aquí en esta calle.
No busquen otro sitio en Varadero porque este es el sitio más caliente que existe. Bueno, nada, familia, ¿qué creen ustedes de la vida nocturna aquí en Varadero? ¿Qué creen de lo que les mostré en este video? Del oficio más antiguo del mundo, de la calle como estaba, el bailoteo, la sandunga, ustedes saben, la fiesta. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Pues nada, si les ha gustado, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y déjenme su like por ahí. Nos vemos.